Y voy a compartir pantalla. Bien. No va a ser largo hoy, ¿sí? Vamos a ver los géneros que nos quedaron de la semana pasada. Habíamos visto los vibrios, vamos a ver Yersinia, Campylobacter, y después vamos a ver la listeriosis. La semana próxima, esperen que yo quiero ver un cachito el almanaque para coordinar con ustedes, porque me estaba fijando que ustedes tienen un viernes menos que sus compañeros. Esperen. Vamos al cronograma. Así ya ponemos condiciones, como yo digo, de presión y temperatura normales. A ver, estamos acá, ¿sí? Hoy es 5. La semana que viene, que vamos a terminar con bacterias, que dice lectura de papers, resolución de cuestionarios, esto para que ya traigan fundamentalmente todos los papers leídos y yo ya les voy a dar lo último que queda, que son los Clostridium y Bacillus cereus, ¿sí? La otra semana, la del 19, es semana de finales, ¿de acuerdo? Nosotros el 26, que es feriado, abrir una clase de revisión, que ustedes la pierden. Entonces vamos a hacer una cosa. Igualmente, por más que sea feriado, si ustedes se quieren conectar, yo la clase la voy a dar, ¿está? Más que todo para que no pierdan esa clase. Y el día 2 de junio sería el parcial, que recuerden que va a ser a las 6 de la tarde. El 2 de junio es a las 6, ¿sí? Fundamentalmente por la gente que trabaja y eso, yo me adapto a ustedes y el día 2 lo evaluamos a las 6 de la tarde, ¿sí? Y después, recuerden que el día 9 de junio, ¿sí? Ya comienzan los trabajos prácticos, de forma presencial, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo igual les voy a avisar, ¿no? Pero el día 2 que tomemos el parcial, yo voy a tratar de hacerlo de tal manera que lo puedan hacer y directamente ya ver los resultados ahí mismo, ¿sí? Y ya ver la nota, ¿de acuerdo? ¿Está? Entonces recuerden, el día 26, por más que sea feriado, como yo no viajo, no voy a viajar este mes, que es fin de semana largo, para los que puedan, como total es online, nos conectamos a las 9, ¿sí? Sí, a las 9 nos conectamos. Y ya dejamos el repaso listo. Y el 2 sería el parcial a las 6 de la tarde. Igualmente, esto lo voy a poner en cartelera después para que ustedes lo recuerden. ¿Queda claro? ¿Sí? Así no pierden esa clase de revisión. ¿Está? Bien. Voy a mostrar ahora sí el PowerPoint. Vamos acá. Se ve el PowerPoint de fondo que dice Yersinia. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Toqué algo? No. Pensé que había tocado lo de grabar, no. Bien. Bien. ¿Quién es Yersinia y por qué fundamentalmente estas especies de bacilos nos importan? ¿Sí? A pesar de que en nuestro medio a veces es medio difícil poder tener casos de brotes de Yersinia, ¿sí? Hay casos de brotes de Yersinia y en todo el mundo son frecuentes, es decir, no es una enfermedad infrecuente. Como ya habíamos visto en otras clases, hasta ahora, venimos siempre con enterobacterias. O sea, la familia es la misma familia de Escherichia coli, la misma familia de Salmonella, la misma familia de Shigella. Son todas enterobacterias. Ustedes recuerden que cuando uno habla de enterobacterias, está hablando de bacterias que viven en el intestino, ya sea del hombre o de animales o de los dos. Son bacilos gram negativos, igual que lo que vimos hasta ahora, anaerobios facultativos, no esporulan y no son exigentes. Por eso son de crecimiento rápido. Fíjense que el pH óptimo está cerca de la neutralidad. Esto es muy parecido a lo que ya vimos, ¿sí? La temperatura óptima también, pero acá tenemos que, a pesar de que el rango es un poquito más bajo, está de 29 a 37, ¿sí? También es más bajo el crecimiento en refrigeración. Es decir, fíjense que acaba de 0 a 42. Es decir, que temperaturas de 4 o 5 grados centígrados, que sean temperaturas de heladera, no se consideran a sí mismos seguras. A ver, el crecimiento va a ser más lento, ¿sí? No es lo mismo dejar un alimento a temperatura ambiente que dejarlo en refrigeración.
Pero para algunas de las bacterias que ya vimos, las condiciones de refrigeración ya son seguras. Yo les dije, si ustedes bajan la temperatura, ¿sí? Por debajo de los 7 grados centígrados, si llegamos a 4, 3 grados centígrados, son temperaturas seguras para muchos de los microorganismos. Pero fíjense que para el caso de Yersinia no. Y vamos a ver que para el caso de Listeria tampoco. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con esto. No soporta la pasteurización, ¿sí? Y prácticamente no lo afecta la congelación. Ustedes tienen que recordar esto. En el caso de las bacterias, bueno, y esto fundamentalmente para muchos de los agentes, y vamos a ver que para los agentes virales también es una ecuación que siempre se da, la congelación generalmente no los afecta, ¿sí? En el caso de los parásitos, sí, vamos a ver que sí, que si yo frizo el alimento, las gotas de agua que se forman, que no son las mismas que la del hielo, del hielo común, ¿sí? En congeladoras, porque generalmente cuando uno frisa el alimento, el agua que está disponible, o el agua que está en los intersticios, por ejemplo, en una carne, va a congelarse de tal manera que se forman cristales mucho más diminutos, microcristales. Yo no sé si ustedes tuvieron ya técnica de dietética en segundo, ya están cursando esa materia, ¿no? Sí, la estamos cursando. Bien, ¿vieron algo de temperatura ya? Condiciones de Mm, lo que es congelación y, por ejemplo, cuando uno frisa un alimento, las diferencias de eso, bueno, eso por mm. favor después remárquenlo cuando lo vean, porque es muy importante para este tipo de cosas. Igualmente, a ver, en este caso siempre tenemos que tener cuidado con el tema de los patógenos, ¿sí? Cuando ustedes vean bromatología el año que viene, van a unar ambos conceptos, el tema de patógenos y el tema de alterantes. La dosis efectiva, fíjense que es desconocida. Yo he buscado varios papers y no hay concordancia en lo que dicen distintos autores. Como cuadro patogénico, siempre tenemos varios serotipos. Recuerden que los serotipos son las cepas, uno habla siempre de Yersinia enterocolítica, pero siempre tiene antígenos del soma de la bacteria, que son los antígenos de tipo 3, 8 o 9. Y hay algunos que son invasivos y otros que no son patógenos. Es decir, que la cantidad de serotipos es bastante amplia. Y dentro de los patógenos hay algunas cepas que no son patógenas. Es decir, que acá, si uno encuentra en un alimento la presencia de Yersinia, no puede evidenciar si hay un cuadro de patogénesis o no, sino que directamente tiene que descartar el alimento, ¿sí? Los que son patógenos van a liberar generalmente enterotoxinas y son invasivas. La invasión se da fundamentalmente por la presencia de fimbrias. Ustedes recuerden que tanto las fimbrias como algunos pilis actúan como sistemas de adherencia. Es decir, estos elementos que recuerden que son facultativos, no son constitutivos, las bacterias los utilizan para poder adherirse fundamentalmente a los epitelios, en este caso el epitelio intestinal, a las microvellosidades, ¿sí? Hay proteínas de la membrana, ¿sí? Que justamente lo que hacen es poder burlar o protegerse de las defensas del huésped, ¿sí? También tienen plásmidos que actúan como elementos, ¿sí? Bacterianos genéticos que ofrecen ciertas proteínas que actúan como elementos de resistencia bacteriana, ¿sí? Y la supervivencia es intracelular. La bacteria no se multiplica en el intestino y generalmente lo que hace, perdón, no se multiplica en el interior de la célula, sino en el intestino, ¿sí? Y lo que hace es generar una enterotoxina que es resistente a las temperaturas y al pH. En el caso nuestro no nos importa porque siempre vamos a hablar de una infección en primera instancia. Como signos clínicos tenemos un periodo de incubación, fíjese, de 2 a 5 días, bien típico de un término intermedio entre una intoxicación y una infección pura, ¿sí? Se autolimita, los cuadros que da son bien gastrointestinales, o sea, dolor abdominal bajo, puede haber diarreas líquidas, a veces se pueden tornar sanguinolentas, ¿sí? Y es muy raro la presencia de mesis o de vómitos, y es muy rara la presencia de fiebre, ¿sí? Suele causar algunos síndromes intestinales que van a depender fundamentalmente del individuo, de la resistencia del individuo. Hay ciertos cuadros, como por ejemplo cuadros autoinmunes, como el eritema nodosum, que es una patología autoinmune, y algunas poliartritis o espontinitis, o sea, inflamación generalmente a nivel de ciertas articulaciones.
pero no en todos los casos, ¿sí? Como ecología, siempre es frecuente encontrarla en el medio ambiente, se puede aislar en distintos animales como cerdos, perros, monos y ratas, y como alimentos implicados, ¿sí? La leche cruda, fíjense que no sobreviven los tratamientos térmicos de la ultrapasteurización, o sea, esto es, recuerden, cuando uno habla de los criterios de pasteurización, tiene siempre tres formas de pasteurizar. Esta es generalmente la más común, la que actuamos actualmente, o sea, muy corto tiempo y alta temperatura. O sea, Hillot, o sea, corto tiempo y a temperaturas, ¿sí?, elevadas. Y generalmente se puede aislar también en carnes y vegetales cuando se conservan en frío. Otra especie de Yersinia que suele aparecer es la pseudotuberculosis, ¿sí? Que a veces en el rodeo, el ganadero, la confunde con la tuberculosis bovina, pero es otro tipo de bacilo, ¿sí? El de la tuberculosis bovina es igual que el de la tuberculosis humana, ¿sí? Es un bacilo de Koch, por eso generalmente en los medios de cultivo el bacilo de la tuberculosis o de la bovina no crece, porque necesita medios anaerobios, en cambio esta sí. Causa generalmente dolores abdominales, ha habido brotes esporádicos, fíjense en Europa, en Japón, y los aves son portadores asintomáticos, o para algunos autores sanos, a mí no me gusta esa palabra, ¿sí?, que la pueden transmitir por vía directamente vertical desde el ave hacia el ovoproducto, hacia el huevo. Como control, generalmente, a pesar de que hay una termotolerancia a la cocción, ¿sí?, generalmente la cocción es un medio suficiente, fundamentalmente cuando la cocción supera los 60 grados centígrados. Es cocción que se dice suficiente, ¿sí? Puede estar generalmente en carne de cerdo, y a veces también tenemos que tener contaminación con algunos portadores asintomáticos entre manipuladores que puedan tener o portadores que puedan tener y que lleguen de alguna manera a los alimentos. Siempre, como les digo, hay que mantener obviamente una cadena de frío que sea adecuada, ¿no? Bien, y Campylobacter. Si ustedes recuerdan cuando yo hablé de Salmonella, les dije que Salmonella, igual que Campylobacter, son dos bacterias que, a pesar de ser de distintas familias, los vamos a encontrar asociados a aves de corral, ¿sí? Generalmente cuando en un rodeo, o sea, cuando en un criadero de aves hay tanto Salmonella como Campylobacter, hay que sacrificar a todas las aves. No hay forma de poder salvar a ningún animal, porque se transmite directamente hacia la carne y hacia el huevo, y es un problema sanitario. Hay que hacer desinfección, generalmente hay que levantar todo el piso del lugar donde se crían las aves, y hay que volver a rellenarlo, porque estas bacterias pueden vivir en el suelo. Bacilos también gram negativos, pero acá son curvados espiralmente. Generalmente se denominan espirilos, tienen esa forma de tirabuzón. Son móviles, tienen un flagelo polar y no esporulan. Como característica distintiva, para cuando hagan el resumen y vayan viendo así tipos de bacterias y vayan haciendo el resumen para poder estudiar, fíjense que estas bacterias son microaerófilas. Yo te lo mencioné al principio. ¿Qué es la microaerofilia? Es cuando uno los genera en una atmósfera mucho más rica en dióxido de carbono, es decir, uno merma la cantidad de oxígeno, eso quiero decir. Si ustedes recuerdan, cuando uno habla del oxígeno ambiental, el oxígeno ambiental está en un porcentaje aproximadamente del 21%, ¿sí? El 77 y pico, 78% es nitrógeno, y el resto son otros gases, fundamentalmente dióxido de carbono. Ahora, si ustedes en una lata de leche nido, por ejemplo, esas latas de metal, colocan los medios de cultivo, colocan una vela y la tapan, ¿sí? O sea, ponen la tapa con la vela encendida, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa primero con la vela, y segundo, qué pasa con los gases que están ahí adentro? Porque antes había aire. ¿Qué va a pasar acá? Si yo tapo la lata, ¿la vela sigue encendida o se apaga? Sigue encendida. Un cachito. Y cuando no tenga más oxígeno para combustionar, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Se apaga. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que va a consumir parte del oxígeno que está, va a generar, porque es combustión, ¿no?
va a generar dióxido de carbono. Esto ustedes recuerden en el pasado de química esto. Cuando vemos las reacciones de combustión, cualquier reacción de combustión, lo que hace es, a través de la combustión, generar dióxido de carbono y agua, ¿sí? En este tipo de procesos, como hay una suma de presiones parciales, si yo disminuyo la cantidad de oxígeno, porque está aumentando la cantidad de dióxido de carbono, estoy enriqueciendo en dióxido de carbono, pero a la vez estoy disminuyendo la cantidad de oxígeno. Por eso generalmente tenemos una cantidad de oxígeno del 5%. A eso se denomina microaerofilia. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, eso es atmósfera microaerófila, que no es anaerobia. Cuando yo hablo de anaerobia, hablo sin oxígeno. Para hacer anaerobiosis, que lo vamos a ver la semana que viene, en los clostridios, que son bacilos esporulados, que crecen en anaerobiosis, ¿sí? Yo tengo que sacar todo el oxígeno. Acá tengo que tener generalmente una jarra de un material que generalmente es acrílico o vidrio, en la cual se coloca una sustancia que lo que hace al liberarse es sacar todo el oxígeno. No queda nada de oxígeno. Y a eso se habla cuando uno dice anaerobiosis, porque esas bacterias van a ser anaerobias estrictas, que no es lo mismo que microaerófilas. ¿Queda claro? Por eso uno tiene aerobios estrictos, son los que necesitan oxígeno al 21%. Anaerobios facultativos, los que uno le saca una parte del oxígeno, pero igual pueden crecer porque fermentan. ¿Está claro? Cuando hablo de microaerófilos, le saqué más oxígeno todavía, y estoy al 5% de oxígeno, ¿sí? Y cuando hablo de anaerobios estrictos, cuando no pueden crecer en condiciones de oxígeno. ¿Quedó clara la diferencia de uno con otro? Bien, entonces, son exigentes, generalmente no es medio de cultivo, hay que agregar agar de tipo enriquecido, ¿sí? Por eso generalmente uno lo hace con agar sangre. ¿Qué quiere decir agar sangre? Ustedes van a ver que el agar es una matriz que pasa del estado líquido al sólido dependiendo de la temperatura, ¿sí? Ese agar, que es como la gelatina, pero que proviene de algas, es otra la matriz que tiene, es otra la forma que tiene, ¿sí? Es un polímero. Si yo le agrego sangre, por ejemplo, cuando el agar se está enfriando, porque el agar es en polvo, viene en polvo, ¿qué se hace? Se hidrata, esto lo van a ver en la práctica, se hidrata con agua, se lleva a ebullición, ¿sí? Sin que hierva, se lo deja enfriar y luego se plaquea, o sea, se ponen placas, ¿sí? O se usan tubos. Ahora, si yo al agar le agrego aditivos, por ejemplo, sangre, hay dos formas de hacerlo. Lo que se llama agar sangre o agar chocolate. ¿Qué es el agar sangre? Es el agar que cuando yo lo dejé enfriar a una temperatura que yo toco donde está el agar, que realmente es un frasco de vidrio, ¿sí? Y no me quema la mano, está más o menos a unos 40, 45 grados centígrados, ¿sí? Que yo lo toco y no me quema. Y ahí le tengo que agregar la sangre y mezclarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo le agrego la sangre, queda con un contenido de sangre, que esa sangre que generalmente se obtiene de laboratorios, que puede ser de, por ejemplo, nosotros en el hospital lo que hacíamos es pedir en el banco de sangre las bolsas de sangre que ya no servían, que no se iban a utilizar para transfusión, y esas bolsas, sí, porque ya había pasado un tiempo, en vez de descartarlas, las pedíamos para hacer agar sangre. Y si no, conseguíamos esas bolsas, alguno de nosotros daba 20 mililitros de sangre y con eso ya está, ¿está? Porque es muy poco lo que sea, porque realmente es al 8, al 10%. Ahora, si quiero hacer agar chocolate, la diferencia es que lo tengo que hacer cuando la temperatura del agar está en 80 grados centígrados, o sea, caliente. ¿Qué va a pasar? Se va a producir la ruptura de los glóbulos rojos por la temperatura, se va a liberar la hemoglobina y se va a oxidar. Al oxidarse me queda un color marrón, por eso se habla de agar chocolate. ¿Quedó claro la diferencia entre uno y otro? Bien. Generalmente esto lo que se hace es poder hacer hisopados o trabajar con medios de cultivo líquido, con muestras líquidas o sólidas, y generalmente el crecimiento es bastante lento. Fíjense, 2 a 3 días. ¿Sí? La temperatura óptima de crecimiento está por encima de los 22 grados centígrados y se van a inactivar entre 45 y 50 grados centígrados cuando uno hace la cocción suficiente del alimento.
Campylobacter jejuni, fíjense, a diferencia de coli, va a depender de la temperatura. Esto no es para que se acuerden de memoria, chicos, pero sepa que hay distintas cepas, ¿sí? Que depende, ese mismo género, los dos son Campylobacter, uno es jejuni y el otro es coli, y van a depender de cambios en la temperatura. Son sensibles a la desecación y al pH generalmente ácido. La dosis efectiva, fíjense que es muy baja, igual que en Shigella, ¿sí? 2 por 10 a la 2, 200 microorganismos por gramo de alimento son suficientes para enfermar. Se transmite por alimentos contaminados o por contacto con animales infectados o de persona a persona. Por eso hay que tener mucho cuidado, cuando les decía hoy, con las gallinas o con los pollos cuando están infectadas. Realmente acá digamos, el criador de aves puede detectar animales que están enfermos y enviar muestras al laboratorio, y si detecta la presencia de Campylobacter no le queda otra que sacrificar a los animales, ¿sí? El grupo de edad generalmente más afectado son chicos, ¿sí? Menores de 1 año, adultos jóvenes y a veces también en mayores de 5 años en países con un desarrollo suficiente. Como cuadro característico, adhesión y colonización intestinal. Hay citotoxinas, es una enterotoxina semejante a la colérica, pero con una menor agresividad, ¿sí? El mecanismo: llegan al intestino delgado, se multiplican y generalmente lo que hacen es colonizar la primera porción del intestino, se adhieren e invaden la mucosa. De ahí afectan distintas porciones del intestino, como el yeyuno, el ilion y el colon, y provoca bacteriemia. Ustedes recuerden que cuando uno dice septicemia, es infección o sea, infección en el organismo. Cuando las bacterias penetran a través del torrente circulatorio, producen lo que se llama septicemia. Ahora, la septicemia es generalizada, puede ser por un virus, puede ser por una bacteria, puede ser por un hongo. Cuando hablamos de bacteriemia, es que la infección es por bacterias, pero es una septicemia, ¿queda claro? Es un cuadro séptico. Como signos clínicos: dolor abdominal, diarrea que puede ser acuosa, mucosa y tornarse sanguinolentas, puede haber presencia de pus, aumento de fiebre y generalmente, muy rara vez, vómitos, ¿sí? Periodo de incubación, fíjese, de 3 a 5 días, se autolimita generalmente en 1 semana, salvo que haya cuadros de inmunosupresión o en infantes, ¿sí? Y puede haber distintos cuadros dependiendo de la localización de las bacterias. Puede haber meningitis, infecciones respiratorias, ¿sí? Hepáticas, etc. Como incidencia y epidemiología está muy relacionada, como dije hoy, con la diarrea del viajero. Ecología: origen de contaminación fecal. La voy a encontrar muy preferentemente en el tracto intestinal de perros, gatos y aves, en especial en pollos. Por eso es lo que estoy remarcando mucho desde hoy. Y la contaminación se produce generalmente por carnes mal cocidas, la cocción generalmente es suficiente para eliminarlas, ingestión de leche cruda, o sea, no pasteurizada, contaminación cruzada por contacto, o sea, lo que se llama generalmente cuando uno hace la cocción y luego contamina el cocido con el crudo. Como control, generalmente, como hay una dosis efectiva muy baja, hay que tener mucha precaución con los alimentos que se consumen. Acá tenemos un problema, fíjese, con la mayonesa. La mayonesa se hace con huevos y generalmente Campylobacter llega al huevo. Hacemos la mayonesa con eso, como no hay cocción, sí tenemos que acidificar muy bien para que de alguna manera no tengamos problemas. Con medidas de prevención, generalmente la transmisión de animales al hombre, eliminación fundamentalmente de las excretas, el abastecimiento de agua que sea segura, eso lo mencioné ya en la clase pasada, la higiene personal y el manejo higiénico de alimentos, y fundamentalmente separar los crudos de cocidos para que no haya contaminación cruzada. Bien. Y la que me queda por hoy, pues hoy va a ser cortito, que es listeria. ¿Qué es la listeriosis? Es una patología que se da y muchas veces está asociada a quesos, ¿sí? Se da en todo el mundo, es cosmopolita, es una infección que a veces no causa daño en el adulto, pero sí puede causar daño en el infante, fundamentalmente en la vida fetal, ¿sí? Por eso es muy particular acá la contaminación vertical, es decir, de la madre al hijo. Por eso hay que tener mucha precaución con esto.
¿Quién es Listeria? Fíjense que la familia cambia ya, es Lactobacilliae, ¿sí? Estas bacterias están muy emparentadas con los lactobacilos, ¿sí? Que son comunes y que son saprófitos, que no causan daño. Pero esta bacteria, que a veces puede llegar a la leche y de ahí puede llegar al queso, ¿sí? Fundamentalmente cuando los procesos son caseros, cuando no hay control de cenaza y cuando no hay control sanitario suficiente, se puede dar la contaminación, ¿sí? En los quesos y desde ahí puede llegar al humano, ¿sí? Acá la presencia la vamos a tener de bacilos o cocobacilos gram positivos. Fíjense que es la primer bacteria, además de los cocos gram positivos que vimos, como los estafilococos, como el aureus, ¿sí? Porque hasta ahora vimos todas bacilos gram negativos. Y acá tenemos bacilos o cocobacilos, o sea, no cocos, cocobacilos gram positivos. Y acá hay que tener mucha precaución, fundamentalmente cuando uno hace la correlación de Gram. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque acá puede pasar, primero, si uno hace el fijado del material en el portaobjeto y lo fija a la llama, ¿sí? Y cuando lo fija a la llama, no tiene la precaución de que al fijarlo, ¿sí? El pasado por la llama no sea muy exhaustivo, es decir, que yo no deje el portaobjeto en la llama mucho tiempo, porque va a pasar que la temperatura hace de que el soma de la bacteria se inflame, por una cuestión de la temperatura del líquido intracelular, nada más que por otra cosa. Y puede pasar que yo vea cocobacilos, y que sean bacilos en realidad. Y por otro lado, si yo hago digamos, la decoloración mal, en vez de ver la gram negativa, las voy a ver gram positivas, si lo dejo muy poco tiempo. Si lo dejo mucho, tampoco. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre hay que hacer control de la correlación de Gram con cepas starter que ya son conocidas y que yo veo que si tengo como una cepa, digamos, testigo, que es Gram positiva, la vea Gram positiva, no la verá negativa y viceversa. ¿Queda claro esto? Entonces acá hay que tener mucho cuidado con la coloración. Entonces, ellos son bacilos o cocobacilos, o sea, un poquito más esféricos, pero no llegan al tamaño de los cocos ni a la presencia del bacilo, que es más un bastón. Y en este caso son gram positivos, ¿sí? Los primeros bacilos gram positivos que vemos hasta ahora, porque hasta ahora siempre vimos bacilos gram negativos, son anaerobios facultativos, no esporulan, tienen de alguna manera su pertenencia intracelular, son catalasa positivos y oxidasa negativos, ¿sí? El pH generalmente sí es un límite de 5,6. Hay algunas cepas que pueden resistir mayor a la acidez, ¿sí? Y la temperatura óptima generalmente está cerca de los 30 a 37 grados centígrados. Igual se desarrolla entre 0 y 45. Por eso a veces hay que tener cuidado con la refrigeración. Porque fíjense que temperaturas de heladera en quesos no me los asegura. A 4 grados centígrados, fíjense que se multiplica y es viable durante mucho tiempo y sobrevive tanto a la congelación como a la deshidratación o a el agregado de sal. Fíjese, cloruro de sodio hasta un 10%, que es bastante. La dosis efectiva es bastante baja, pero en algunos autores está en discusión, por eso les puse esto. Pero generalmente es baja. Estamos en el orden de las 100, 200, 500 bacterias, hasta 1000 por gramo o por mililitro de alimento, no más que eso. Hay ciertos parámetros que generalmente tenemos que tener como formas de precaución para poder tratar de ver si estas bacterias se multiplican o no. Fíjense que se puede, como dije recién, multiplicar a baja temperatura, ¿sí? Y de alguna manera también se la puede hallar en agua de deshielo, en congeladoras. O sea que es una bacteria que resiste generalmente el frío. Es relativamente resistente también al calor, se la van a encontrar en concentraciones muy elevadas, ¿sí? Y en bajos niveles se va a destruir a temperaturas de pasteurización. Realmente cuando uno lo lleva a 71 grados por 15 segundos, que es la que les mencioné hoy, ¿sí? La de corto tiempo, alta temperatura. Produce más una infección que una toxoinfección. Como cuadro patológico, la imagen clínica es muy común verla en síndromes meningios y también en septicemias, y fundamentalmente en niños y más en fetos.
Es decir, cuando generalmente pasa de la madre al hijo. La resistencia del huésped generalmente es muy importante acá, fundamentalmente en inmunosuprimidos también, y también en ancianos. Porque generalmente ustedes recuerden que en las cotas de la vida, si el sistema inmune, yo se los dije, no tiene la suficiente efectividad como en adultos. Generalmente está asociada a una bacteriolicina, esta bacteria, es decir, una proteína que produce hemólisis, por eso se le denomina beta-listeriolicina. Hay otros factores que también contribuyen a debilitar a los macrófagos y a darles, de alguna manera, la capacidad de permeabilidad. También son lipolíticas, pero no al grado de poder evidenciar cambios en los caracteres organolépticos. Hay varios serotipos, y como signo clínico generalmente, ¿sí? En el hombre generalmente sano, en el individuo adulto sano, puede cursar en forma sintomática, ¿sí? Puede ser oportunista, fundamentalmente si el sistema inmune sufre alguna depresión, ¿sí? Por ejemplo, en inmunosuprimidos, en pacientes, por ejemplo, que consumen corticoides por mucho tiempo, donde el sistema inmune ya no tiene la suficiente efectividad, ¿sí? Y generalmente puede haber náuseas, vómitos, dolor venal previo justamente al ataque del punto febril. Yo lo comenté en la clase del miércoles, si sabían la diferencia entre febrícula y fiebre. ¿Sí? Cuando uno habla de febrícula, está hablando de la temperatura que va de los 36,2, 36,5 a los 37,5 grados centígrados. Por encima de los 37,5 ya hablamos de fiebre. ¿De acuerdo? El periodo de incubación generalmente es de 24 horas, ¿sí? Hasta algunas semanas. Va a depender del sistema inmune del individuo. Los problemas generalmente son materno-fetales, donde generalmente hay mayor cantidad de sepsis, más a nivel neurológico, en donde puede haber un 40% de la mortalidad. Yo la vez pasada estaba leyendo un caso clínico de una mujer que había tenido listeriosis y había tenido un aborto espontáneo, ¿sí? Un trabajo digamos, de una clínica de España. Un reporte que se había hecho de una mujer que había consumido queso, en este caso, ¿sí? Queso Camembert, y se sospechaba de alguna manera, se aisló listeria, ¿sí? En los hemocultivos. El hemocultivo, recuerda que ese cultivo es en sangre de la madre, y bueno, y el chiquito, evidentemente, cuando después se hizo la autopsia, se vio que tenía una meningitis, eso lo había llevado a la muerte, y había sido entre el 7º y el 8º mes de vida fetal, ¿de acuerdo? Por eso a veces generalmente hay que tener cuidado con la transmisión vertical de la madre al hijo. En adultos y en niños, generalmente meningitis y septicemias. Los grupos vulnerables, generalmente, como dije, son individuos inmunocomprometidos. Acá también es muy importante los pacientes con HIV, y fundamentalmente cuando ya hacen digamos, el pasaje de HIV, es decir, que portan el virus, ¿sí? A la enfermedad que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. También en embarazadas, en neonatos, en fetos, en enfermos crónicos y en ancianos. Como ecología, se encuentra muy difundida en el medio ambiente, puede sobrevivir muy largo tiempo. El límite inferior de crecimiento es a 0 grados centígrados, sobrevive la congelación, fíjense la desecación. Se discute algunamente la termoresistencia en la pasteurización de la leche, pero generalmente en los recuentos que se hacen en leche pasteurizada, generalmente es negativo, es muy raro encontrarla. Como zoonosis la pueden encontrar en la estiércol, como vimos también estafilococos en la inflamación de la ubre de la mata, de la vaca, en las mastitis, ¿sí? Es muy importante en animales y se encuentra generalmente en distintos medios, ¿sí? Bueno, acá les puse algunas cosas como que tienen después como medidas de control, esto mírenlo después, y como reservorio, fíjense que se puede encontrar en la tierra, en aguas hervidas, etc. Es muy importante para personas inmunosuprimidas, se debe evitar el consumo generalmente de quesos frescos, patés, alimentos cocinados y refrigerados hasta el punto de congelación, generalmente es lo más recomendable. Acá tienen algo del Código Alimentario Nacional, esto mírenlo después, como fuente de lo que tiene que aparecer en nuestro país y en distintos países. Esto para que lo vean nada más. Bueno, hasta acá. Consulta.
Pregunta del cuestionario, lo que tenían para ver o para hacer, alguna duda que tengan, así ya empezamos a hacer repaso. Algo que les haya quedado en el tintero de la primera parte de metabolismo bacteriano, fisiología bacteriana. Antes de Yo hacer no tuve ninguna duda. nada, Ujú. coloración No. de Gram. Fíjese que esos puntos van a entrar sí o sí, en el parcial. ¿El No lo parcial hice. es multiple choice? De todo un poco, puede ser múltiple choice, verdadero o falso, tablas a cotejar, donde puedas tener, qué sé yo. Por ejemplo, el nombre de la bacteria de un lado y el signo principal del otro lado. Fíjese que yo siempre marco cosas que son fundamentales de cada género bacteriano. Como para que ya tengan una idea de dónde apuntamos en la asignatura. Porque, a ver, el día de mañana a ustedes por competencia, esto les puede servir, si están trabajando en un comedor, en algún centro de salud, etcétera, como si en algún momento son consultados por algún brote o algún episodio esporádico, saber a qué atenerse, o sea, saber qué tipo de cosas tienen que buscar, ¿sí? Que no lo van a hacer ustedes van a hacer microbiología, pero sí van a leer un reporte de un laboratorio, un informe de laboratorio, donde les diga, qué sé yo, no sé, que se aisló de tal alimento tal cosa. Y asociar eso al signo clínico de los pacientes, y bueno, y evidenciar para poder frenar el brote. Por ejemplo, si en la cocina retirar alimentos, tratar de ver si pueden ser manipuladores, etcétera, ¿está? Generalmente la asignatura apunta a esto, a que ustedes presten atención a esas cosas, que es lo que les puede pasar el día de mañana. ¿Sí? Bueno, seguro no hay más preguntas. La clase que viene sí va a ser un poquito más larga. Ahí me voy a tomar bien el tiempo de dar. Me quedan dos géneros grandes bacterianos. Me queda Bacillus cereus, ¿sí? Y me quedan los clostridios, Clostridium botulinum y Prefringens. Pero eso calculo que en media hora, 40 minutos lo doy. Así que quiero aprovechar el resto de la clase para hacer repaso. ¿Está? O si no, hacemos al revés. Cuando entramos a las 9, la semana que viene, hacemos el repaso y después arranco con la clase. ¿Les parece? O sea, vayan afilando el lápiz para ya tener cuestiones que puedan aparecer. Y ya, bueno, la otra semana, después de la semana de finales, perdón, el 26 hacemos el repaso en conjunto. Yo no tengo problema. ¿Está? ¿Sí? Bueno, los que les pido, por favor, Ok. pónganme el presente en el chat. Así ya me queda. Porque eso se autograba. Después ya les dejo la clase esta grabada y la clase que viene, la clase del miércoles, perdón. Y nos veremos el viernes que viene a la misma hora, a las 9. Y bueno, gracias y buen fin de semana. Después les dejo todo esto. Chao. Chau, Chao, chau. gracias. No, a ustedes. Gracias. Chao. Chau, chau.